¿Deseas educar de una manera más consciente? ¿Quieres sentirte más seguro y sembrar huellas positivas en tus hijos y no heridas? Aquí resolveremos tus dudas para ayudarte a formar de una manera más consciente y positiva, con invitados expertos en distintos temas. Soy Carla Baturoni. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más. Estoy feliz de que estén acompañándonos, sobre todo porque hoy es un tema de suma importancia. Yo creo que híjole, es difícil de tocar este tema. El suicidio sé que no es un tema que pueda ser fácil de abordar, pero es un problema de salud pública y sobre todo un tema que impacta completamente a la sociedad y que de verdad debemos de tomar ya información y cartas en el asunto porque pues esto se ha ido extendiendo y ampliando cada vez más. Y bueno, creo que debemos de retomar las padres de familia, la familia, el entender que somos pues un elemento importantísimo justamente para la prevención de esto, del suicidio y sobre todo en niños, en adolescentes. Y por eso conocer más de este tema, conocer cuáles son los factores de riesgo en el suicidio del adolescente y entender sobre todo que es un problema de salud mental y que no aparece de la noche a la mañana, que debemos de considerar varios factores para poder prevenir, para poder tener esta conexión y esta comunicación asertiva con nuestros hijos. Y bueno, sobre todo creo que es importante que entendamos algo que está sucediendo mucho y que a veces los papás olvidamos, y es que la adolescencia es una etapa con muchísimos cambios a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel emocional, y que la pandemia también ha venido a generar muchísimos cambios más intensos en los jóvenes ahorita, y creo que es una etapa en la que también existe cierta vulnerabilidad a nivel psicológico, y de ahí la importancia de que conozcamos este tema y como papás pues lograr prevenir situaciones de riesgos y de riesgo, saber detectar situaciones de riesgo. Y bueno, para eso tengo a un invitado experto en el tema. Está con nosotros el doctor Itzamán Jiménez. Él es paidopsiquiatra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es miembro del comité organizador de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil en Jalisco. Ha colaborado para el Departamento de Psicopedagogía de la Secretaría de Educación Jalisco para la capacitación de personal adscrito en el curso Prevención del Acoso Escolar, la Violencia y las Adicciones en Niñas, Niños y Adolescentes en Educación Básica. Bienvenido, Itzamán. Gracias. Digo, podría decir mucho más de tu sí, currículum, no, pero yo creo que es un tema que es muy profundo, mucho que tenemos que abordar. Y híjole, creo que tienes toda la experiencia y la información para compartirnos a los papás. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido a este podcast. Al contrario, muchas gracias. Y sí, qué bueno que lo plantees así, porque yo estoy de acuerdo que hay que asumir ciertas responsabilidades desde el punto de vista académico, conceptual, y por eso es que me gusta este tipo de foros, aunque si me lo preguntas a nivel personal, el fenómeno del suicidio es como nuestro nuevo faro de Alejandría. Okay. Cuando sucede, es como la punta del iceberg, es el faro, y todo el mundo se pregunta, el vecino, el maestro, la familia, la sociedad, se preguntan, ¿qué pasó? Exacto. O qué pude haber hecho, o qué hice, o qué no hice. Y entonces todas esas preguntas sin respuesta es lo peor que le puedes hacer a un cerebro. La función más importante del cerebro es predecir. Okay. Lo primero que los niños aprenden, si me preguntas a los 4, 5 años, 6 años, es ¿qué pasa después de la muerte, papá? De hecho, los cuentos para niños clásicos no hablan de problemas con Hacienda o económicos. La mayoría empiezan con fenómenos de pérdidas. Claro. Que eso es uno de los factores que ahorita comentaremos. Sí, yo creo que hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención y lo platicábamos hace un momento. Y muchos papás no lo están todavía alcanzando a percibir hasta que, como tú dices, está la punta del iceberg o esto tronó, pero yo sé que ya no podemos seguir viviendo en la pandemia, pero sí es cierto que ocurrió un fenómeno importantísimo que determinó o fue un determinante para muchos seres humanos, incluyendo sobre todo o de manera mayor para los adolescentes y para los niños, ¿no? No sé, tú con tu experiencia,
si sí realmente la pandemia ha afectado, porque yo sí he visto ahorita chicos con más depresión, con más problemas en sus relaciones sociales, con mucha inmadurez socioemocional, y no solamente a los adolescentes, yo lo vi desde con mi hija, con sus compañeros que salieron del segundo de primaria, se viene la pandemia y regresan a un quinto de primaria, y de repente ya son pubertos, ya tengo hormonas, ya no me sé relacionar, ya cambió mi compañero, ya cambió su familia, hubo más pues más conexión con aparatos electrónicos, etcétera. Uh-huh. Sí afectó la pandemia a que ahorita esté habiendo un alta en esta depresiones adolescentes, infantiles, y no solo infantiles, creo que sí, creo no que digo, todos. Mira, lo voy a conectar con lo que te acabo de decir. A ver, ¿por qué la función más importante del cerebro es predecir? Bueno, porque el ser humano se mueve. El ser humano no es multitasking, no es multitareas, pero puede estar haciendo varias cosas. Sin embargo, para ir pensando en el almuerzo de los niños, debes de dejar de lado la conciencia de ir manejando. Ok. Y de preferencia no tendrías que ir escuchando la radio, o tal vez sí, pero ves, se vuelve más complejo. Entonces, ¿qué trajo la pandemia? Falta de movilidad. Ok. Para mí la pandemia, no para mí, digo, en cualquier modelo ecológico del desarrollo humano hay algo que se llama cronosistema. Hay épocas que son marcadas por un evento cronológico. Entonces la pandemia vino a quitarnos una función que es importantísima para el ser humano, que es movernos. Ok. Claro que el cerebro no se queda, el cerebro no se mueve el cuerpo. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Pues busca opciones, como los aparatos electrónicos. Pero te voy a poner un ejemplo que yo siempre lo comento, ahora en los últimos foros. La pandemia, hasta hace poco tiempo decíamos que había una transición epidemiológica, que la gente ya no fallecía y no se enfermaba de virus y bacterias, que eso era antes. Uh-huh. El cólera y todas esas cosas ya no. Ahora la gente se enferma de cosas complejas, como cáncer, obesidad, el suicidio. Pero qué tal que la madre tierra, o no sé, nos dio una sacudida. Nos da una sacudida, nos manda un virus, ¿y a quién crees que más comprometió y hubo más fallecidos por el coronavirus? Gente que justamente tenía problemas por consumo de sustancias, de regulación emocional, de obesidad. México es el segundo país donde los niños y adolescentes perdieron una figura de crianza. Porque la mayoría de las personas que fallecieron en México eran, vamos a decir, estaban en una edad productiva, tenían 50 y tantos, 60 y tantos. Sí. Pero con obesidad, a lo mejor sin ejercicio. Hay un lema ahorita en salud mental donde decimos, en salud física, pues, en general, que el nuevo tabaquismo es el sedentarismo. El sedentarismo. Sí, y volvemos a lo mismo, la falta de movimiento. Entonces sí, la pandemia lo estamos viendo ahorita. En los últimos 3 años, al menos en los datos que tenemos de América, en Estados Unidos, casi se duplicó. La gente sigue muriendo por obesidad, por suicidio, particularmente en los jóvenes. Es un problema que ahorita también lo platicábamos fuera del aire. Es un problema que, yo lo digo como mexicano, nos cuesta mucho trabajo hablar porque tenemos varias cuentas pendientes como sociedad. Claro. Y ¿sabes qué? Yo creo que se ha estigmatizado muchísimo este asunto de la salud mental. Sobre todo, te decía hace un momento, estamos en México en pañales, me decías tú esto de las cuentas pendientes, sí es cierto, aquí ir al psiquiatra, ir al psicólogo, tratar alguna situación emocional, todavía está muy estigmatizado, que creo que la pandemia ayudó a que diéramos un pasito en ese sentido. Oye, que es un poco raro, yo no entiendo eso, porque mucha gente me dice, yo pensé que la gente que venía con un psiquiatra es porque estaba loco. Exacto. Y yo, pues no, porque es como si tú dijeras, yo pensé que la gente que iba al gimnasio era la gente que estaba con obesidad mórbida. De que pues no, o sea, la gente que va es porque tiene un grado de preocupación. Pero fíjate, creo que eso es importante que lo sepa tu audiencia. A ver, el cerebro no termina de madurar hasta los 25 años en las mujeres, 28 en los hombres. De hecho, a los 20 años es cuando apenas ha adquirido las funciones de
tomar decisiones, planear, organizar. Por eso es que la edad legal en muchos países es después de los 21 años. O sea, y queremos que un niño de 14 años, de 10 años, tome decisiones y criterio para ver qué elige ver en internet. Lo digo sin agraviar, y espero que esto, pues no, eso es estúpido. Claro, o sea, sí es una estupidez, la verdad, que estemos pensando que un niño tiene ese criterio. Sí, no, para nada. Eso es un dato desde el punto de vista del neurodesarrollo. Pero, además, ¿cuáles han sido esas estrategias? O sea, ¿cómo se le ha ido acompañando a esa persona? Y ahí interviene la cuestión de hacer una separación. Una cosa es salud mental, otra cosa es enfermedad mental, y en el otro extremo está el trastorno mental. La salud mental es un estado, vamos a decirlo así, de completa madurez neurológica, donde el sujeto vive el bienestar en función de que es consciente de sus capacidades, o sea, para qué es bueno, y por ende, para qué no es tan bueno. ¿Para qué necesitas saber eso? Pues para saber cómo vas a lidiar el día a día, el estrés de la vida diaria, sin perder el cariño, la productividad, la funcionalidad que quieres darle a tu familia, a tu sociedad, a tus vecinos. Entonces, si estamos diciendo que el neurodesarrollo, particularmente desde los 20, pues ningún niño conoce para qué es bueno, para qué es malo. Apenas está en ese proceso. Se tienen que solventar esas necesidades para que el propio chico, e incluso los mismos adultos, se den cuenta qué capacidades tiene y cuáles capacidades a lo mejor no son ahorita su fuerte. Y por eso ahora hablamos de no de un neurodesarrollo ni siquiera típico ni atípico. Hablamos de neurodiversidad. Porque además esto también aplica para uno como adulto. O sea, uno también aparece... Nadie puede hablar de un ser humano de salud mental, enfermedad mental, trastorno mental sin mencionar, por ejemplo, a Erickson. Experimentamos en cada etapa de nuestra vida, a los 40, a los 50, a los 60 años, cambios. Entonces la salud mental en realidad es, si a mí me lo preguntas, en realidad es la definición de salud. No por nada la OMS hasta hace un par de años dijo que sin salud mental no hay salud. Claro. Porque la salud en realidad es un estado utópico. Digo, ya que vamos a hablar de un tema tan serio, hay que hablar seriamente. Nadie ha fallecido porque era extremadamente saludable. No, pues no. No. Entonces es un estado que aspiramos a él, sí, pero es utópico. Lo más cercano a la salud, si a mí me preguntas, es la salud mental. De que sabes que tu capacidad para bajar de peso no es tan buena y entonces tienes que cuidar tu alimentación. Porque eres vulnerable para subir de peso y eso pone en riesgo tu salud. Pero si tú dices, no, sí me puedo dar chance, ahí estás ya poniendo en duda tu capacidad. Tu salud mental, la mente es emocional. La que está comandando, claro. ¿A dónde voy con esto? Tú y yo y todas las personas que nos están escuchando, ¿vamos a experimentar síntomas depresivos? Sí, en este último año. Si se juntan 4 de esos síntomas, la mayor parte del día, casi todos los días, en 2 semanas, y uno de esos síntomas es tristeza y anedonia, se conoce como episodio depresivo. Pero de eso a que se convierta en un trastorno depresivo, requiere de muchos factores, genético, biológico. Bueno, algo parecido sucede con el fenómeno suicida. No podemos ponerlo como un diagnóstico, pero debajo de él hay toda una serie de factores que ese es, si a mí me lo preguntas, como de lo que tendría que empezar a hablarse. O sea, ¿por qué no estamos logrando detectar a tiempo cambios que para todos son como muy evidentes? Esa es la parte que a mí me encantaría que pudiéramos tocar, porque yo creo que algo que nos angustia mucho como papás cuando te enteras, ay, es que se suicidó un jovencito, una niña, es terrible, y quienes como familia hemos vivido eso, es un shock fuertísimo. El hacerte estas preguntas de ¿qué no vi? ¿Qué pudo haberse de prevenido? ¿Sí se pudo haber prevenido o no? Porque yo creo que también algo muy importante que está pasando es que se están normalizando muchas conductas en los adolescentes, ¿no? Yo escucho papás que me dicen, es que se la pasa todo el día encerrado, no quiere salir porque nomás quiere sus videojuegos. Es que todo el día está en el celular y ni me habla. Es que es adolescente y así son. Y yo creo que debemos de dejar de normalizar esas conductas, empezando por ahí, y también poder ubicar realmente qué son todos estos fenómenos que tú ahorita decías. Si realmente, porque hay una diferencia, y que ahorita hace un momento me lo comentabas tú, entre qué son conductas suicidas y qué son conductas autolascivas. Y entonces yo saber, lograr detectar y no normalizar ciertas conductas. No sé si nos puedas apoyar un poquito en eso, porque es importantísimo. Para los que nos están escuchando o viendo, ya lo dejamos claro, ¿no? O sea,
pedirle a un cerebro de menos de 20 años, lo cual, insisto, estoy hablando con responsabilidad y basado en evidencia. Pedirle a un chico de 18 años que te diga a qué se va a dedicar toda su vida, la verdad es que es un agravio para la evidencia que tenemos ahorita desde el punto de vista neurocientífico. Yo entiendo que no se pueden hacer cambios tan radicales. Pero en algún momento se tendrá que hacer. Sí, entonces ya pedirle a un chico de 14, 15 años de que pues es que así es y así es. A ver, un chico de 14, 15 años necesita un acompañamiento tremendo y más en este momento. Pero vamos a entrar de lleno al tema. Creo que el principal problema aquí va a ser... Ay, pues dije que quiero decir esto en el podcast ahorita fuera del aire. Quien diga que no ha pensado en la muerte, miente. No quiero que la gente asocie, porque ese es un problema. Sale la noticia del suicidio e inmediatamente uno piensa en muerte. A ver, esos son dos fenómenos completamente diferentes. Es una tragedia incluso que el suicidio tenga que mezclarse con la muerte. No, el suicidio puede ir desde una fantasía, desde un... ¿Quién no ha tenido un día donde dices, ay no, hoy no quiero ni levantar, hoy trágame tierra, hoy no, hoy me gustaría amanecer en Venus? Quisiera desaparecer, sí, o qué estoy haciendo aquí. No recuerdo ahorita qué autor lo decía, pero decía, bueno, es que la idea suicida es tan cómoda para librar el estrés, los días. Eso es una salida bastante cómoda para el cerebro. Y ahí viene el problema. El cerebro es un cuentacuentos. Si el niño y el adolescente empiezan a normalizar que la muerte o asociar una idea suicida, o ¿qué pasaría si yo me suicido? ¿Y qué pasaría? ¿Tú cómo te sientes porque se suicidó tal persona? Ese es un buen momento y creo que voy a saltar a las intervenciones, pero supongo que a la gente es lo que más le interesa también. Ese sería un buen momento para detenerse y decir, ok, ¿tú qué piensas que pasaría? ¿No? ¿Tú cómo crees que nos sentiríamos? O sea, no, porque insisto, esto hay que decirlo, la gran mayoría de los jóvenes, 1 de cada 5 adolescentes va a tener pensamientos suicidas, pero es poco frecuente que los que lo piensan lo intenten, e incluso los que lo intentan es poco frecuente que vuelvan a intentarlo. Por eso es que es tan trágico el que una persona llegue a consumar el suicidio. Entonces, bueno, respondiendo a esto que estamos comentando, número 1, no, sí ocupa acompañamiento. ¿Por qué ocupa acompañamiento? Porque tú apenas estás conociéndolo junto a él, cuáles son sus vulnerabilidades y cuáles son sus capacidades. Apenas las estás como conociendo y tienes que solventar ciertas necesidades. Y número 2, cualquier momento es bueno para decir, mira, ¿sabes qué? Era importante llegar temprano a la escuela, pero vamos a detenernos. O sea, vamos a estar presentes ahorita. A ver, vamos a hablar. Háblame de eso, porque creo que a veces es el problema. Es que acabas de tocar un punto perdón que te interrumpa, pero se me hace importantísimo. La conexión que yo tenga con mis hijos es lo que va a generar que yo pueda detectar o no detectar, ¿no? Pero también me ha tocado papás que me dicen, es que yo platicaba mucho con él, no la llevábamos súper bien, era súper alegre, deportista, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué está pensando en esto? O le revisé su celular y me di cuenta de ciertas cosas que jamás me hubiera imaginado. Y que esto está más que comprobado para la gente que lo quiera investigar. La doctora Feldman, se llama sincronización bioconductual. La conexión que se perdió con la pandemia. Porque es una conexión, no es lo mismo. La realidad es que no es lo mismo estar presente junto a esa persona. Y quiero retomar lo que estamos platicando ahorita. A ver, muchos papás me dicen, pero es que no entiendo. Yo le preguntaba cómo estabas, si todo estaba bien, si le podía ayudar en algo. No le falta y nada. él me decía que todo estaba bien. Bueno, ya quedamos que tiene 14, 15 años y a nadie le gusta dar malas noticias. Y menos a alguien que amas. La pregunta más bien sería, bueno, yo muchas veces lo digo, o sea, si tú como papá sientes, hueles algo, no digo que te entrometas completamente en su vida, pero es algo que en su momento tienes que sentarte y decir, oye, a ver, es que yo estoy sintiendo esto. Esa es una puerta de entrada para que los chicos tal vez empiecen a expresar. Creo que ese es otro problema que la pandemia trajo. Nos aisló, metió a la mayoría de los chicos en esta como especie de no sé, de mercantilizar la vida así de manera individual, de que tú dedícate a la escuela, al trabajo, saca 10, haces deporte, todo muy rígido, pero se nos olvidó esta otra parte de conexión y de expresar.
Entonces, yo creo que se nos olvidó el ser en el hacer, ¿no? Estar entonces no obviemos, porque yo lo he visto mucho en la consulta, que les digo, bueno, ¿cómo te gusta que te digan? No, como sea. No, ¿cómo? O sea, ¿cómo te gusta que te digan? Pues así. Y muchos papás voltean y dicen, ay, ¿nunca nos habías dicho eso? En la casa te decimos así de que le habían preguntado. Pues, no. ¿Cómo? O sea, ¿no le preguntas a tu hijo, oye, ¿te gusta tu nombre? ¿Te gusta que te llame así? Sé que son cosas muy... Tan básicas. Tan básicas, pero bueno, yo ahorita te lo decía fuera del aire. En este momento, lo dice un autor que se llama William James, no el científico, pero se llama igual. El superávit de información conlleva escasez de atención. Entonces sí, a veces preguntas que damos por hecho, porque en nuestra época eran como básicas, ahorita no son tan básicas para los chicos, y hay que hacerlas, y hay que prestarles atención, hay que estar presente, conectado. Piénsenlo, para los que son padres de familia, en ocasiones en realidad estás jugando o hablando con tu hijo y estás pensando en otras cosas. O está el bulto ahí. O sea, no estás conectado con él, no le estás prestando atención. Y a mí algo que me llama mucho la atención es que ahorita la comunicación o la conexión pareciera que es nomás digital. O sea, yo creo que hago a veces a un lado aparatos electrónicos, es de verdad, genero vínculo, me conecto, lo conozco, porque yo veo a los papás que me dicen, es que yo daría la vida por mis hijos, yo haría todo por mis hijos, sí. Que se vea esa congruencia, pues, porque entonces no es nada más proveer, hacer, llevarlo a clases, que le doy todo, es que tiene todo, porque no es feliz, porque está pensando tonterías, porque luego le llaman tonterías a este tipo de pensamientos. Y tú dijiste hace un momento algo que se me hizo súper importante, que hay actitudes donde te estás autoinfligiendo un dolor, donde te estás lastimando, y también son conductas que te pueden llevar a otras mayores más adelante, ¿no? Y que nosotros las vemos como algo normal o como algo chistoso, o se está normalizando también los retos, las cosas que están haciendo ahorita los jóvenes, porque hay que tontos están, y nos la pasamos criticando a esta juventud o a esta adolescencia o a estos niños, pero ¿qué estamos haciendo también? Sí, ¿no? Fíjate, para ser un poco más gráfico, la gente puede imaginarse como un círculo, ¿no? Entonces, en la parte superior del círculo podríamos decir que está el fenómeno suicida, o sea, la persona que consuma el suicidio. En la parte inferior de ese círculo estaría una conducta no suicida, pero autolesiva. O sea, yo me pellizco cuando estoy estresado, me arranco el pelo, o me salgo a fumar, o como mucho, pero no con la intención de dañarme o de suicidarme, aunque me estoy dañando. Claro. Porque estoy consumiendo una sustancia, estoy comiendo de más y, entonces... Estoy haciendo un reto que me puede lastimar. Claro jugando. Que pongo este ejemplo como un círculo porque si vemos la mitad del círculo para abajo, como que esas conductas sin intención suicida están normalizadas. Cosa que es de shock porque pues por algo somos el primer lugar en niños con obesidad y el segundo lugar en adultos. Entonces este es el círculo superior inferior. Ahora en los extremos podríamos decir que el extremo izquierdo del círculo es tener una fantasía suicida. Y en el otro extremo derecho del círculo podríamos decir que ahí está ya el intento suicida. Entonces pensemos en el cuadrante inferior derecho, o sea, entre que yo sé que estoy haciendo gula, comiendo mucho o fumando demasiado ya, pero no es porque yo me quiera suicidar, no quiero ni siquiera llegar al extremo del intento. Pero sé que estoy aumentando mi consumo de tabaco, de alcohol. Sé que estoy comiendo más por problemas de lo que es la causa que sea. Y sé, si somos muy estrictos, hablando para ser didácticos, pues estoy llevando a cabo conductas parasuicidas. O sea, que no tienen una intencionalidad suicida, pero van paralelas a ese fenómeno. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues que hay varias formas de llegar a ese punto. Y que tiene que ver con la autorregulación. O sea, el autoconocimiento, cómo yo me expreso, cómo conecto, cómo manejo mis emociones, y que ahí ya podríamos entrar en el tema de, bueno, es que en mi familia
genéticamente hemos tenido problemas para esto, nos criaron así, socialmente, psicológicamente él tiende a tener un temperamento más impulsivo, nosotros tendemos a tener, no sé, predisposición para depresión, para impulsividad, que muchas veces son todos esos factores los que no se toman en cuenta y que en algún punto, y esto está comprobado, cuando se han usado inteligencias artificiales, no recuerdo ahorita el nombre del autor, ¿sabes cuál es el nivel de prevalencia con lo que alcanzan a predecir que se va a consumar un suicidio? 0.01. Ok. O sea, la misma computadora dice, es tan complejo que a largo plazo no te puedo decir quién con lo que tienes ahorita. Es que la mente humana es tan compleja. Eso no quiere decir que no sirva lo que se está haciendo, no. Claro. Al contrario, quiere decir que el fenómeno es en el momento, lo más temprano posible, cuando ves un cambio en el hábito. Vuelvo a repetir, ¿qué pasaría si yo me muero? Ay, a ver. Y ahora, no estés pensando en eso. No, sí, hay que pensarlo y que, ¿por qué? Sí, porque luego hay quienes no estás pensando tonterías. No, ajá, no es una tontería. No se habla. No. Pero esos chicos que no lo expresan, o sea, aquí estás hablando de niños que lo puedan expresar, que ya es una bendición, que como papás, híjole, de verdad, no hagan oídos sordos, porque yo algo que siempre les digo a los papás en los talleres, un adolescente difícilmente te habla con palabras, te va a hablar con conductas, oye, Carla, con y acciones, justo te diría yo, ¿no lo expresan? O sea, no lo expresa verbalmente. ¿Qué contenido estaba viendo? ¿Qué tipo de historias estaba leyendo? Nunca te preguntaste, oye, o sea, está bonito el negro y el rojo y la muerte, pero a eso voy, Samuel, porque se me hace súper importante que los papás que nos estén escuchando, que a lo mejor tienen la mejor de las intenciones, quieren conectar con sus hijos, no saben cómo, su hijo habla poco o expresa poco, o porque no se ha abierto ese diálogo, no sé, como sea. ¿Cómo pudiéramos nosotros ubicar cuáles son esos factores o conductas de riesgo que puedan marcar como un fenómeno suicida? O sea, porque tampoco quiero que los papás terminen de escuchar el podcast y ya estén freak o estén... Acabas de tocar un punto muy importante. Sí, porque yo dije ahorita que para mí el fenómeno suicida es como un faro de Alejandría. Porque eso implica que los adultos... Yo tampoco quisiera que las personas se quedaran como con la idea de que, híjole, pues los adultos la estamos haciendo muy mal. No, lo que pasa es que también nadie ha vivido en el 2023 post pandemia. Claro. Entonces también nosotros estamos en un proceso donde tenemos que aprender a generar estrategias, nosotros mismos a detenernos. Porque a veces nosotros mismos no alcanzamos a percibir un problema porque vivimos demasiado rápido. Demasiado rápido. Pensando en el mañana porque no quiero que me pase lo que me pasó hace 5 años. ¿Y el momento? O me quiero comer el mundo porque me tuvieron encerrado y capaz que se viene otra pandemia y están otra vez en el acelere que estábamos antes. Exacto. Entonces, ¿qué es lo primero que yo le diría a los papás? Bueno, primero hay que tener un diálogo interno con uno mismo de decir, realmente yo estoy en la disposición, porque tú lo acabas de decir muy bien. Hay chicos que no tan fácilmente se van a abrir contigo. Que tal vez ocupes todos los días, cuando lo llevas a la escuela, todos los días preguntarle a la misma hora casi al salir de que, ¿y cómo te sientes hoy? Bien. Tal vez pase 7 días donde te diga bien, y hasta en la segunda semana el chico te diga, bueno, más o menos, perfecto. Pero eso implica que como adulto casi lo agendes, lo cual, insisto, yo sé que esto se oye bastante rígido, pero bueno, yo nunca me imaginé estar hablando de competencias parentales, porque eso implica que antes la mayoría éramos como incompetentes. No, lo que pasa es que antes no se necesitaban esas competencias. El mundo es otro, los seres humanos somos otros, hemos evolucionado y tienes que evolucionar junto con tus hijos. Entonces también lo platicábamos ahorita fuera del aire. Yo te decía, bueno, tener un propósito en la vida, sentirse autorrealizado. Bueno, pues yo me acuerdo que cuando ya entrabas a medicina, tú dices, bueno, yo voy a ser doctor y ya estoy estudiando, ya estoy autorrealizado, ya voy a tener trabajo. Imagínate los chicos ahorita que tienen una cantidad de opciones. Todo un mundo a la mano. Ellos también están viviendo al mismo ritmo que los adultos, están muy acelerados, entonces alguien tiene que poner un stop. Ok. Primer punto que yo diría para las personas que nos están escuchando, papás, familiares, tú estás presente, o sea, realmente pones atención
con la persona que estás hablando, o ya estás pensando en qué le vas a responder o qué vas a hacer al rato. Y hay un juicio, ¿no? También Sí. los chicos ahorita se sienten muy enjuiciados y por eso menos quieren compartir. Por supuesto. Entonces, creo que lo más importante, la primera medida sería generar esos escenarios de expresión. Ok. Especialmente cuando lo que se tiene que expresar es enojo, porque el enojo no te da mucho margen de acción, ¿no? El enojo va muy ligado como a la impulsividad. Y cuando obviamente tiene que ver con fenómenos como la ansiedad, tristeza, que la pandemia fue lo que vino a reflejar en todos los chicos que socializaban mucho y que con eso se sentían es un ejemplo, se sentían parte del grupo y que con la pandemia ya no socializaban y que en realidad ni siquiera podían estar atentos a la cámara y ya no fueron como el famoso del grupo, pues. No tuvieron una identidad de pertenezco a este Ajá. grupo y tengo Pero al mismo voy tiempo, conociéndome a través de él. Pero al mismo tiempo el chico o la chica que en la escuela tenía todo muy bien organizado, de repente, cuando nos fuimos a lo digital, de repente no funcionaba el internet y todo, y muchos chicos se sintieron incapaces. Uh-huh. Entonces, por eso sí, la pandemia marcó. Entonces, insisto, primer tip, yo diría, hay que tomar un respiro, hay que estar presentes. A mí me llama mucho la atención que muchos recursos que utilizamos durante la pandemia, porque no nos quedaba de otra, quizá, se siguen utilizando y cuando ya debieron de haberse normalizado más, gestionado, regularizado, como aparatos electrónicos, como juegos de video, el acceso a internet. Yo creo que ahorita se nos está olvidando que el internet es un lugar en donde tu hijo conoce personas, en donde tu hijo entra a lugares. Yo ahorita me llama mucho la atención los papás que dicen, es que jamás lo dejaría ir a una plaza solo, es que está tan insegura nuestra sociedad. El internet es una plaza, el internet es un lugar donde conoce gente, donde le pueden dar ideas que no tenía, donde va a llegar la información que quizá no está preparado para digerir. Entonces, no sé qué tan importante para abordar este fenómeno suicida tenga que regularse también el uso de aparatos electrónicos, más actividad física, por lo que hablabas tú del movimiento. ¿Y qué otros elementos, además de esto que ahorita nos dijiste del movimiento, de la conexión, del detenernos, pudieran ayudarnos para que verdaderamente pudiéramos detectar? Porque yo creo que algo que muchos papás, y me ha tocado escucharlo, y hace poco que tuvimos pues la tristeza de vivir una situación en la familia, yo creo que la mayor pregunta que todos nos hacemos es, ¿se pudo haber prevenido? Uh-huh. ¿Pudimos haber hecho algo? ¿Se puede hacer algo, Itzamán? ¿Sí se puede hacer algo para prevenir? Bueno, ya lo está haciendo, ¿no? Ya estás aquí, ya estamos hablando de este tema. Yo creo que una vez que uno está presente, y voy a usar el ejemplo que tú dijiste, empiezan los cuestionamientos. Porque yo diría, bueno, ¿por qué no lo dejas ir solo a la plaza? Bueno, porque es un menor de edad. Ok, ¿y qué puede pasar? No creo que haga nada malo, pero es que le da mucho miedo las cosas. Entonces dejarlo solo ahí, yo creo que se moriría de miedo de que, ok, ¿cómo? Porque, o sea, tiende a generar, a paralizarse con la ansiedad, tiende a tener un temperamento muy rígido. No, mi hijo al contrario. Si lo dejo ahí, se sale de la plaza y se va a otras 10. Ok, o sea, entonces no es tanto el problema a lo mejor de la tecnología, de la plaza, del internet, es el que tú estás viendo qué estrategias lleva a cabo, cómo las usa. Ok. Y que al estar presente tú dices, es que mi hijo abusa del aparato electrónico, abusa del videojuego. En comparación con mi otro hijo, que si yo le decía apaga tal aparato, yo llegaba y ya estaba apagado y ya estaba dentro de su cama. Esos son los factores que hay que empezar a observar. Ok. Sí. Cuando vemos que las estrategias del chico, tú como adulto, sin ser un profesional de la salud mental o de la salud, te das cuenta que esta estrategia que está llevando a cabo no le va a servir en la vida diaria. Ok. Porque si no sabe levantarse temprano y llegar a tiempo, va a tener problemas. Si no sabe regular la cantidad de comida, o al revés, ¿por qué necesita tanto el estímulo del videojuego? ¿Por qué necesita comer tanto?
Entonces, insisto, una vez que uno está presente y empiezas a hacerte esas preguntas serias, salen más cuestionamientos. Yo creo que por eso es que a veces no nos hacemos esas preguntas, ¿no? Piénsalo cada uno de los que nos está escuchando o viendo. Si ahorita te sientes triste o con ansiedad, ¿por qué te sientes así? Claro. No, el trabajo y muchas cosas. Sí, pero a ver, con calma. De verdad, ¿por qué te sientes así? ¿A qué le tienes miedo? Digo, porque no sé si sepas que este podcast estamos hablando de algún fenómeno del suicidio y de que yo les digo a los chicos, la vida vale 1 y un día vale 0. Todo lo que amas y todo lo que odias un día es irrelevante. Entonces, ¿por qué darle tanta relevancia en este momento a una emoción? Sí, la emoción es genial, pero como decía Aristóteles, la pasión ciega la razón. A veces hay que ponerle un poco de cerebro y decir, bueno, sí, pensándolo bien, la verdad es que me sentí, no sé, rechazado, abusado, que no me prestaron atención. Y con eso muchas veces uno resuelve el problema. Cuando estás presente con el chico y lo acompañas, los mismos chicos muchas veces te dicen, bueno, ya, el problema fue que nadie me hizo caso, pero ya, está bien. Claro que el 25% de los suicidios consumados se dan después de una pelea muy sencilla, porque no quiso lavar los trastes. Imagínate la cantidad de cosas que traía ese cerebro en mente, que de repente, si es impulsivo, es la evidencia, sube y se ahorca. El impacto, las dudas, incluso el mismo ejemplo, ¿no? El cómo se maneja la información, ¿no? Yeah. Vuelvo a repetir, a veces se habla de suicidio y se piensa en muerte, de que no, pues a lo mejor tuvo una vida muy trágica. No, uno puede estar muy enojado, tan enojado que le pegas a la tele o avientas tu celular. O no haces nada de eso y mejor te quedas con una colitis y gastritis marca intensa. Lo somatizas en enfermedades. Exacto. Y eso sucede rápido. Así sucede el fenómeno del suicidio. Por eso es tan trágico. Y entonces, ¿quiénes son los seres humanos menos capacitados para poner freno y con menos capacidad para tomar decisiones y planear? Pues los cerebros más inmaduros. Claro. O aquellos donde gana más el fenómeno, que eso está comprobado, de retirarte de tu manada, o sea, adolescentes, y ir por algo nuevo, la innovación. No es una muy buena combinación. Y ahorita está combinándose al por mayor, ¿no? Y entonces volvemos al mismo punto. Si yo no estoy enseñándole a mi hijo esas estrategias para hablar, para que él tenga un propio diálogo interno, de que se dé cuenta cómo usa, cuál es su relación con el celular, por ejemplo, potencialmente eso es lo que en un futuro va a generar problemas. Mira, te pongo un ejemplo muy claro. Mucha gente, por ejemplo, piensa que medicamos a los niños por déficit de atención para que pongan atención y les vaya bien en la escuela. No, eso no nos interesa. Digo, al menos no a mí como psiquiatra. Yo preferiría ni siquiera darle medicamento. Se lo doy porque sé que si no se lo doy tiene 6 veces más riesgo de tener un problema por consumo de alcohol. Okay. O de cocaína. Pero ya llegó algo nuevo como la anfetamina y viene el fentanilo. Entonces sé que va a tener más riesgos. Y no me gustaría darle a mi hijo ahorita una pastilla, pero sé que me tengo que tragar como ese ego y decir, yo sé que lo hago porque en un futuro va a estar expuesto a más estímulos y no quiero que esté en desventaja. Pero es como si lo que no han entendido o no hemos entendido es que esos son los síntomas. No es correcto. La causa, pues, o sea, y lo que queremos es tapo el síntoma, no me cuestiono, porque entonces como papá cuestionarle, autocuestionarme implica evaluarme y no me quiero ver evidenciado que a lo mejor me está faltando conexión, me está faltando hacer pausas, me está faltando tener una apertura o simplemente yo estoy más desequilibrado de lo que puede estar ahorita mi hijo y no quiero agravar más mi conflicto interno. Correcto. Con oír su conflicto, ¿no? Entonces, para ser asertivos y la gente que nos escucha, partamos de ese punto, desde lo genético o biológico. ¿Por qué no hablarlo? O sea, ¿por qué no hablar que sí, tu abuela murió de diabetes, tu abuelo de infarto y tu tío tenía una depresión severa, consumió alcohol y por eso le dio cirrosis hepática? Tú no sabes, pero tuviste una tía abuela que se suicidó
Imagínate sacar el tema así como se te saca un tema de diabetes, de infarto, en plática. Alguien dirá, no, pero ¿cómo vamos a hablar de...? No, bueno, es que eso se tiene que empezar a hablar. No para satanizarlo, sino para empezar a hablar que en mi familia, que sepan que en nuestra familia hay una vulnerabilidad biológica y genética. Ok. Entonces de ahí ya estaríamos como cumpliendo estas 3 cosas que hablábamos, ¿no? Ay, perdón. Que es estar presente, atender algo que uno no quiere atender porque es como ver una pila de pendientes o muchos mensajes, con un tema que es como, no, en nuestra familia sí existe depresión y suicidio, problemas de uso de sustancias de impulsividad, que son 3 factores que están asociados al fenómeno de suicidio. Ok. Pues, híjole, yo creo que nos podríamos pasar toda la mañana, la tarde, la noche hablando de este tema. No llegamos ni a la mitad, creo. No, pero yo creo que nos llevamos mucho trabajo los papás ahorita, y también si los jóvenes nos están escuchando, a lo mejor con tus papás no te puedas abrir, no puedas conectar o no sientas tú que puedas hacerlo, porque no quiere decir que no se pueda, pero si tú no sientes, yo creo que siempre hay otros recursos, otras personas con las que a lo mejor... Qué bueno que dices eso, Carla, perdón que te interrumpa. Yo les digo a los chicos, mira, el cerebro no termina de madurar hasta los 25, 28. Abre las puertas que tú quieras y si quieres, yo te ayudo a suicidarte después de esa edad, pero después vemos ese tema. Espérate 10, 15 años. Hasta ahorita no ha tocado un chico. No. Entonces yo les digo, dale oportunidad a tu cerebro, al menos de que termine de madurar. Date chance. Sí, total. Si no es el suicidio, créeme, es la muerte. Entonces, vamos a estar presentes. Y lo digo con esta, no sé, alguna gente dirá, ay no, qué fuerte, de que no, créeme, papá. Tu adolescente está preparado, ¿sí? Y sabe más cosas. Cuando le dices, te voy a grabar y te voy a subir a las redes, ellos sí se comportan mejor. Uno como adulto te dicen, te voy a grabar y te voy a subir a las redes, como que se nos olvida y después ahí andas disculpándote. No, ellos necesitan, si a mí me preguntas, un modelo de estrategias auténtico, honesto. Congruente, es decir, que haya credibilidad. Entonces sí, hijo, sí, yo también pensé cuando era joven en suicidarme, porque tu abuela me regañó o porque no entré a la escuela, y yo pensé incluso en tirarme de un puente, pero luego pensé en esto. Sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, pero volvemos al mismo punto. Cuando uno está presente con uno mismo y tiene ese diálogo interno, es más fácil la conexión. Claro, pues papás, a conectarse también con ustedes mismos, con sus hijos. Chicos, no hay elementos externos como pastillas, vicios que te hagan quitarte las emociones. Las emociones son parte de la vida. Yo creo que lo más importante es aprender a conectar con ellas, a reconocerlas y sobre todo entender que no te definen, ¿no? Que son pasajeras, son parte de, y que va a pasar. Y que si no puedes solo, pues siempre hay alguien más. Igual como papás, si te está rebasando este adolescente, este niño, tu situación personal también, pues siempre hay más. Yo creo que ya debemos de dejar de estigmatizar la salud mental. Y así como vas con un dentista porque te duele una muela para que te la saque, te ayude o te quite ese sarro, pues también a veces nos tenemos que quitar este sarro mental o esta diarrea cerebral que traemos que no nos permite caminar y tener una calidad de vida que merecemos como seres humanos. Itzamán, ¿dónde te pueden encontrar? Porque digo, sé que son muy pocos los paidopsiquiatras, y me encantaría si, bueno, las redes siempre aparecen aquí en el podcast. Con mi nombre si ponen Itzamán. Digo que es con eso va a aparecer. Auténtico y fácil de encontrar. Sí, Itzamán lo encuentran. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar dedicando tu vida a hacer que las nuevas generaciones podamos tener un cambio radical de verdad en la forma de vivir, en la forma de conectar y sobre todo en la salud mental, que sin salud mental, lo dijiste hace un momento, no hay salud de vida, en verdad. No hay salud física, no hay salud emocional. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. No podemos hacer oídos sordos a temas tan importantes como este. Tenemos que hablarlo. La muerte, la vida, la salud son parte del ser humano. Pues muchísimas gracias. Los espero en el siguiente podcast. Y recuerden que los padres no nacen, se hacen. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.
¿Te quedó alguna duda o quieres que toquemos algún tema en especial? Compártelo en mis redes. Recuerda que no estás solo, porque los padres no nacen, se hacen.